bueno, invitan a reflexionar en el impacto que las redes sociales tienen en nosotros desde el punto de vista cultural, sociológico y ético. En un mundo que, bueno, hoy en día, como sabéis y estáis viendo en estas jornadas, está cada vez más tecnologizado. Bueno, bienvenido y adelante. Bueno, gracias. Muchas gracias a Carpe Vía por la gentil invitación. Y nada, se pueden preguntar qué hace un informático hablando de arte, de Twitter, sería un poco más entendible. Yo también me hago esa pregunta desde los últimos 2 años, que he estado aquí en el Máster de Artes Visuales y Multimedia de la universidad. Y bueno, no sé, quizás podemos hacer una breve historia de por qué estoy acá. Y es que en la época en que yo me gradué en Venezuela, en la Universidad Simón Bolívar, en el año 99, y en esa época todos mis compañeros soñaban con un cargo en IBM, en Microsoft, en SAP, y bueno, trabajar en una de las empresas de telecomunicación de mi país, que en ese momento estaban en boga, había mucho dinero para jóvenes profesionales, y de hecho eso lo hice. Estuve 10 años trabajando en un cubículo de 1 metro por 1 metro, en uno de esos grandes edificios anónimos de estas grandes empresas, hasta que me cansé del saco y corbata, incluidos los viernes casuales, y del trabajo de desarrollar para grandes aplicaciones corporativas de facturación, de manejo de datos. Y conocí en ese momento a mi esposa, que no vivía en la capital, y al casarme con ella aproveché también de cambiar de vida, de empezar a trabajar como freelance. Empecé a desarrollar proyectos web propios, un poco más creativos, relacionados con los blogs, relacionados con los podcasts. Empecé a dar conferencias sobre estas nuevas tecnologías, empecé a aceptar invitaciones de universidades, de emisoras de radio y algunos canales de televisión para hablar de estas nuevas cosas. Y allí comenzó mi amor por un poco la parte creativa de la tecnología, cosa que desencadenó en cursar este máster acá en la UPV sobre artes visuales y multimedia. Y bueno, me gustaría mostrarles un poco para que entiendan mi obsesión por relacionar estos dos temas con algunos proyectos que he realizado en estos últimos 2 años. Alma.jp, por ejemplo, es un proyecto que trata de explorar el estado actual de la privacidad en Internet. Alma.jp es una instalación interactiva que se compone simplemente de una caja, como una caja de Pandora que está expuesta, cerrada, y emite algunos sonidos para causar curiosidad, y cuando la persona la abría, aparentemente ocurría algo, nunca se enteraba, o sea, había un destello de luz y se veía un aparataje allí extraño, y desconocía que en ese momento su foto, el lugar, la fecha y la hora estaban siendo colgados en línea en una página web que se llama alma.jpg, donde quedaba en evidencia que esa persona, quedaba en evidencia algunas otras cosas, ¿no? Aparte de la presencia, pero que esa persona estuvo allí en ese momento, o su imagen borrosa por lo menos. Entonces, un poco una realización del hecho de que no somos dueños en la etapa digital en la que vivimos de nuestra imagen. Por más que digamos, no tengo Facebook, o no uso Twitter, o no subo mis fotos, siempre hay alguien que la va a hacer. Algún turista va a tomar una foto y vamos a estar en el fondo y vamos a aparecer en miles o millones de impresiones, vamos a aparecer en blogs, alguien nos puede agarrar como un meme poniéndonos un mostacho y podemos ser famosos sin saberlo. Entonces, un poco alma.jpg exploraba ese estado actual de la privacidad en la red. Luego vino Sacramental, que surge en el momento en el que la Iglesia Católica, por lo menos en España, se hallaba inmersa en un debate súper importante en la época de los recortes. En la red había mucha crítica sobre la condonación de ciertos impuestos, y que los recortes no afectaban a la Iglesia. Y meterse en Twitter y buscar iglesia generaba un continuo fluir de opiniones en contra y a favor. Sacramental lo que hacía era tomar un elemento muy clásico de la religión católica, como es el confesionario. Por lo menos para mí,
en Venezuela la Iglesia Católica, creo que al igual que acá y por herencia, es un poder muy fuerte y todavía tenemos madres o abuelas que viven bajo esta ley. Entonces, para mí era un elemento muy particular. A mí me obligaron a confesarme muchas veces y era el lugar clásico para ir a pedir perdón ante Dios, pero ante todo básicamente ante un sacerdote, parte de la Iglesia Católica. Y en esta instalación un poco quería subvertir eso, convertir el confesionario en un lugar de debate donde se hablara de los pecados de la Iglesia Católica y de los pecados del gobierno. ¿Cómo funcionaba? Se conectaba a Twitter y en tiempo real todos los tweets que hablaban de la Iglesia Católica en el contexto español y se le daba voces a unas pequeñas figuritas que aparecían proyectadas allí en posición genuflexa, su rostro reemplazado por el avatar de Twitter, y con un software de text-to-speech lo que hacían era leer estos tweets. Y esto iba ocurriendo 7/24. Las horas del día podías estar escuchando este debate sobre la Iglesia Católica. Estuvo expuesto en Incubarte en el último festival. Luego nace Ouija, una instalación que explora, digamos, la vida después de la muerte en esta red social, en Twitter. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué pasa con esas cuentas que quedan perpetuamente allí, a menos que, no sé, algunos familiares se preocupen por cerrarlas? Y era una instalación interactiva que al tocarla o al entrar en la habitación oscura donde estaba esta Ouija digital, se conectaba al azar con una cuenta Twitter de alguna celebridad fallecida. En este caso, en la foto, por ejemplo, vemos a uno de los Bee Gees y empezaba a leernos su último tweet, sus últimas palabras. Entonces, un poco explorar cómo las redes sociales cambian la manera en que nos comunicamos. O sea, los legados pasan a ser legados digitales. Me hacía esa pregunta. Mi más reciente proyecto fue hecho en Arduino, que se llamaba el tuitómetro electoral. El domingo 14 de abril fueron las últimas elecciones en Venezuela, unas elecciones rodeadas de mucha polémica, donde los dos principales candidatos, Nicolás Maduro del partido oficialista y Capriles de la oposición, se estaban enfrentando en unas elecciones muy importantes. Entonces, esta instalación que pretendía ser un juego, cada vez que alguien mencionaba uno de estos dos candidatos, se prendía un LED y el candidato subía un poquito con cierta palanca. El juego terminaba cuando uno de los candidatos llegaba al tope, había una pequeña fanfarria, el juego se reiniciaba y comenzaba de nuevo. Y estaba continuamente haciendo eso. Un poco una sátira del juego político que todos jugamos cuando vamos a votar. Algunos sabemos que es un juego, otros lo desconocen. Igual, tuitómetro electoral era eso, era un juego en el que la gente que estaba tuiteando cosas al respecto no sabía que lo estaba jugando. Les voy a mostrar, esta presentación va a ser mucho de mostrarles y poco de hablar.
el juego dista un poco los resultados del juego de la realidad, pero bueno. Entonces, como pueden ver, yo tengo, desde que comencé este máster con mis piezas, una extraña y perturbadora relación y fascinación con Twitter. Y yo creo que viene del hecho de principales características, que es que Twitter, digamos que es el medio de comunicación con más personas interactuando al mismo tiempo. Yo creo que ninguna plataforma actual que sea dedicada a... Tenemos a Facebook, por supuesto, pero Twitter, por lo puntual y lo corto, es muy fácil, y por el fácil acceso. Los números hablan de cuán aceptado y cuán generalizado está como manera de interactuar. Este es un estudio bastante serio que data del 2012, tiene un año, ya obviamente los números deben haber crecido, pero hablaba de 465 millones de cuentas de Twitter. 175 millones de tweets al día. Si lo multiplicamos por 140, van a ser bastantes caracteres. Estados Unidos, 107 millones de cuentas. Japón, 29 millones. Brasil, 33. España está por aquí abajo con, si no me equivoco, 8 millones. Y un estudio más reciente, que es de la Asociación Española de la Economía Digital. Por ejemplo, como dato curioso, casi la mitad de los usuarios son de Madrid. Otra cosa interesante es que del 2010 al 2012 casi se duplicó la cantidad de personas que tuitean desde sus teléfonos o de las tabletas. Habla de una migración de los tuiteros de su laptop o su computador en casa y oficina al tuitero que está en la cola del autobús o está en la calle o está en clase. No podemos engañarnos, Twitter ahorita no es algo 100% generalizado y democrático, tiene su target de usuarios, por lo menos en España, en este estudio se demuestra que el 80% de los tuiteros tienen estudios superiores, el 60% está relacionado con el mundo online de alguna manera y el 64% trabaja por cuenta ajena. Quizás de los dos datos que más nos van a interesar es que el español es el segundo idioma más utilizado en Twitter y que un usuario promedio tiene 126 seguidores. O sea, el tuitero no lo podemos considerar como ese friki que está hablando y que nadie lo escucha, sino que hay redes. O sea, en general, cuando alguien escribe un tweet, está difundiendo un mensaje en una red, aunque queramos pensar que no es así. Entonces lo que vamos a estar haciendo hoy es recorriendo en esta hora, en estos 45, un camino que yo llevo recorriendo 2 años, que es descubrir qué están haciendo los artistas con Twitter, con la tecnología, y que yo me gustaría llamar llenar la ciudad de tweets. Esto es como la edad de la inocencia del artista. Cuando el artista primero descubre Twitter, lo que hace sus primeros intentos son, los Twitter son algo que está allí, está flotando por todo el mundo de una manera rápida, de una manera masiva. Vamos a llevarlos a la realidad, vamos a hacerlos físicos. Y por ejemplo, este trabajo que se llama @installation1, que dentro de una galería se instalaba una impresora en el techo y detectaba los tweets que se llevaban a cabo, que se escribían en 1 kilómetro a la redonda de esta galería. Y los imprimía y los dejaba caer en el medio de esta sala. Obviamente podemos imaginar que a los días o a las semanas se formó allí una gran montaña de papel. También aquí el artista quería criticar un poco, cuestionarse el valor de las cosas que tuiteamos, ¿no? O sea, hasta qué punto los tweets no son una madeja de cosas que van juntas, incomprensibles y que a lo mejor no tienen mucho sentido. Pero no quiero tampoco que lleguemos a ese nivel de profundidad. Luego Christopher Baker tiene una pieza muy interesante que se llama Murmur Studio, el estudio de los murmullos, donde él empieza a darse cuenta que la gente, bueno, eso no es nuevo, desde el que nace el SMS o el mensaje corto, incluso el correo electrónico, la gente siente la necesidad de verbalizar esos sonidos que hacemos cuando sientes emociones. Por ejemplo, cuando estamos molestos, varía, los americanos escriben ARG, los piratas también, pero cuando algo nos gusta decimos escribimos varias M juntas, y ese tipo de, no sé si llamarlo onomatopeyas escritas. Entonces Christopher Baker empieza a catalogar todas esos tweets que contienen onomatopeyas y construye esta pieza que
por su tamaño y por su dimensión, llama mucho la atención, que se llama el estudio de los murmullos. Entonces miren el tamaño y la cantidad de papel o de basura, que es súper antiecológica, eso sí, la pieza. Entonces ya aquí vemos que los artistas comienzan no solo a pensar en Twitter como, oh, cuánto escribimos, sino qué tipo de cosas escribimos. Y empieza a volverse Twitter ya no como objeto o como stream de cosas que van ocurriendo, timeline, sino como materia prima. Es decir, ¿qué contienen esas cosas que tuiteamos? ¿Qué contienen esos 140 caracteres? Sam Hathaway, por ejemplo, empieza a preguntarse cómo Twitter en realidad, allí podemos hacer una radiografía de las emociones de la gente, de muchas, por los numeritos que vimos. Y él crea esta pieza que se llama TED, como los ositos Teddy, como los Teddy Bear, que en realidad significa para él Transformations, Emotional Deconstruction. Y es una pieza súper interesante donde él toma estos ositos que venden en las jugueterías, que hablan, dicen te quiero, abrázame, etcétera, etcétera. Y él los hackea para que lean los tweets relacionados con emociones. Y pasa por ciclos. Hay ciclos de emociones donde viene el ciclo de la alegría, el ciclo, y ocurre cosas como esta. I feel like it's an interesting project to tale on tale on tale on tale. I can't fight this feeling any longer, and yet I'm still afraid to let it flow. I have a feeling this year will be busier for me, but I'm going to face them with an optimistic mindset and a smile. You'll be smart, I feel motivated. I feel lucky that if I have to get a tune stuck in my head while driving it involves Al Green crooning I get high, I get high, I get high. I just wonder and understand that when we did it, what they did to escape that empty. I just want to feel like you love me. I can feel all the nutrients doing happy things and making me energetic again. I guess at the end of the day it all boils down to how you feel about your life on the inside, finding those things that make you happy. I'm in a great place in my life and feel full of energy and optimism. I'm going to try to get out and about. Si aunque da un poquito de miedo, vemos que ya hay un intento de mapear emociones, ¿no? De sacar lo que la gente siente a un nivel masivo, ¿no? de esta red social. Hay gente que unas críticas un poco más locas de lo que es Twitter, y tenemos, por ejemplo, Yodi, que presentó este proyecto que se llama Twitter Skate, que lo que hace es que, bueno, construyó unas patinetas con teclados y animaba a la gente a que patinara con ellas, para destruir al mismo tiempo, porque como pueden ver las teclas no soportan mucho para algo que no está construido para esta actividad extrema, y iban tuiteando automáticamente. Cuando llenaban los 140 caracteres, esta cuenta de Twitter iba generando esta basura. Ella es un poco más crítica, son artistas que piensan que hay mucha basura en Twitter, cosa que tiene su rasgo de verdad. Y son otros vistazos a Twitter.
Matt Bartlett es un artista súper interesante. Él está centrado en hacer performance, un artista performático. Y él lo que ha hecho es que se ha dejado guiar por los usuarios de Twitter para realizar sus performances. Por ejemplo, en este caso llenó una habitación de globos de colores con su laptop, como pueden ver, está allí al lado, y él lo que hacía era, dependiendo de las emociones que representaban los tweets que le enviaban, él escogía un color. Al final, la habitación representaba las emociones de una cantidad de personas en Twitter. Entonces ya tenemos aquí que hay ya rasgos de co-creación, de creación en conjunto con comunidades que habitan en esta ciudad virtual que se conforma en Internet. Hay por ejemplo, acá hay una pieza en la que él, durante 24 horas hace eso. Solicita que usando este hashtag, 24 horas Keith, él va a ir vistiendo este maniquí con trozos de colores dependiendo de las emociones que las personas le manifiestan usando este hashtag. El resultado, que se expuso posteriormente, la autoría no es solo de Bartlett, la autoría es de todos esos arrobas que participaron durante esas 24 horas. Él esperaba que el maniquí le hiciera high five, pero no ocurrió. Y el resultado final. Y él tiene muchas piezas, si consultan su página, muchas piezas relacionadas con el uso de Twitter para sus performances. Hay proyectos también como Hard Driving, donde se explora eso de la co-creación, y estos son 3 cochecitos, donde inicialmente esos 3 cochecitos están asignados a 3 cuentas de Twitter, y esas 3 cuentas, dependiendo de las cosas que escriben, toman caminos parecidos, chocan, y eventualmente cada usuario de Twitter le puede pasar el legado, el testigo a otra persona, y esa persona pasa a controlar el cochecito, sabiéndolo o no, y se generan caminos, y es un poco más lúdico, pero también explora el tema de la colaboración y de la co-creación. Artistas, por ejemplo, como Posey Deluxe, también critican el ruido de Twitter. Lo que hacen es que convierten todos los tweets que hablan de cierto tema, los convierten en trinos de pájaros, de estos pájaros que cuelgan en las paredes. Y una de las piezas, digamos, más importantes de los últimos tiempos, un poco que hablan de cartografiar las emociones en Twitter, y es importante porque se centra en una ciudad específica y un evento que ocurre en esa ciudad, que fueron las Olimpiadas de Londres. Es importante porque ya se está circunscribiendo al tema de la ciudad, al tema de lo urbano. Y lo que ocurrió acá con Emoto es que se le comisionó a Drew Hemmert, y es un proyecto que creaba una infografía con un diseño muy, muy cuidado, una infografía de cuáles eran las opiniones de los ciudadanos de Londres con respecto a las Olimpiadas. No solo a los eventos, a los atletas, a las disciplinas, sino a hechos que ocurrían gracias a las Olimpiadas. Por ejemplo, los atascos en el metro, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacía era que cada tema, en este caso en general las Olimpiadas, tenían una figura como de papel plegado de colores rojo-amarillo y otra azul oscuro, azul claro, y el tamaño de estas piezas hablaban de cuántos comentarios positivos o negativos había de cada palabra, de cada tema. También mostraba las palabras más usadas, o sea, las que ocupaban mayor parte de la discusión, y lo que hacía era crear este tipo se podía acceder desde el web, y el resultado final se expuso en una galería. Por ejemplo, aquí vemos distintos temas, cuáles ocupaban más protagonismo. En ese día me imagino que la disciplina de clavados era la que estaba en curso. Tom Daley estaba allí de primero,
también estaba hablando de ciertos equipos y vemos las percepciones de las personas, la mayoría positivas. Y también tenía esta modalidad súper interesante donde podías seleccionar un tema en específico y podías ver un flujo de tweets coloreados dependiendo de la emoción que representaba sobre, o sea, en realidad es una radiografía de las emociones con respecto a esta ciudad y a este evento. Y empiezan los artistas no solo a hacer este tipo de cosas en internet, en las galerías, sino que empiezan a escapar del museo. Hay un proyecto que a mí me encanta particularmente que es de Ted Mikulski, que él lo que hacía era, mientras estaba leyendo su timeline de Twitter, él dijo, wow, hay tweets de gente a la que yo sigo que pertenecen a ciertos lugares específicos de la ciudad y deberían estar allí, no aquí en este timeline junto con cualquier otra cosa. Lo que hizo fue imprimirlos, imprimió esos tweets, los recortó y empezó a recontextualizarlos. Por ejemplo, este que vemos aquí, seguía a alguien llamado Alex Dumeis, que comentaba o tuiteaba que estaba de compras, decía grocery shopping, putting stuff in the cart when mom isn't looking. O sea, poner cosas en el carrito cuando mamá está de compras sin que se dé cuenta, clásico. Y él dijo, esto debería estar en un carrito. Entonces fue a un supermercado y lo pegó allí en un carrito. Y así hacía con todos los tweets. Si había un tweet que hablaba de cuando estoy en un urinario y hay varios urinarios libres y el próximo se me pone al lado, me asusta. Agarraba y lo ponía enfrente del urinario. Entonces es genial, me encanta porque está devolviendo a la ciudad algo que nace de la ciudad. O sea, está rescatando contenido de la red y lo está ubicando en el lugar que según él le pertenece. Hay otro muy bonito que se llama TweetLeak, de una serie que se llama Default Public, de James Wonderling, que aunque pertenece a una galería, es un proyecto que está hecho para llevar. Es una máquina que también, como Installation One, busca todos los tweets en un área de ciertos kilómetros a la redonda, los imprime y se le anima a los espectadores que se lo lleven. Y como son pegatinas, son stickers, se les invita a que lo peguen donde mejor les parezca. Y lo interesante es que esto genera un proceso de co-creación interesante a nivel de arte urbano. ¿Por qué? Dos personas que no se conocen, el que tuitea que ni siquiera sabe que está participando de esta impresión y el espectador que toma la pegatina y decide pegarla, están participando juntos sin conocerse en una obra. ¿Cuál es la obra? Es un texto y es un texto pegado en un lugar específico. Eso per se es una obra de arte, eso es arte de verdad, pero es una obra. Y es genial porque están ocurriendo allí cosas mágicas, me parecen a mí, y que están relacionadas con la ciudad. Question Mark, por ejemplo, no usa los tweets como tal, pero usa la simbología que le damos, con la que podemos reconocer a Twitter, por ejemplo, para reclamar espacios dentro de la ciudad o daños a espacios en la ciudad. Con por ejemplo, que se llama Just Bombing a Wall, una pared que está allí que fue afectada por una bomba, por ejemplo. O sea, es una crítica y utilizando casi que un trademark, una imagen altamente reconocible. Por ejemplo, hay un colectivo que se llama Digital Natives, que en Vancouver, en la calle Burrard, ellos lo que hicieron fue apropiarse de esta valla que está destinada a publicidad y durante varios días ellos rentaron esta valla y le comisionaron a varios artistas a lo largo de todo el mundo a escribir tweets para poblarla. ¿Okay? Una iniciativa un poco de apropiarse o retomar espacios que las empresas han tomado y no son nada democráticos, porque de verdad para alquilar este tipo de vallas hay que tener dinero. Un ciudadano promedio no puede exponer lo que piensa así de fácil. Entonces él empezó permitiéndole en un primer paso a los artistas Twitter que de visualizar simplemente visualizar la cantidad de tweets como basura, a mapear las emociones. Vemos como de repente los artistas están empezando a darle forma a la ciudad con lo que la gente siente o escribe en Twitter. Hay un proyecto hermoso de Rafael Lozano Hemer que se llama Open Air. En Filadelfia se le comisionó hacer una pieza audiovisual en un festival de la ciudad
Y él lo que hizo previamente fue que creó un número, un buzón de voz, a la que la gente podía llamar y dejar el mensaje que quisiera. Dejen un mensaje para la pieza de Lozano Gema. No hay restricciones, no hay temas, no hay... Tú graba lo que tú quieras. En el gran evento se instalaron a lo largo de todo este parque unos de estos grandes reflectores, estos searchlights, y ocurrieron cosas como esta. Aquí es súper interesante porque aunque no se usó Twitter, sino un buzón de voz, vemos que podemos hacer una metáfora, ¿no? En el video se ven las dos cosas que se ven en Twitter. Se ve el mensaje superficial, una chica cantando alguna canción y riéndose con una amiga, probablemente bajo los efectos del alcohol. Y la otra, que es la tercera, que me parece la más importante, es alguien que dijo que le gustaría escuchar el sonido del tren, del metro que nunca se construyó, y que debió construirse del sur al centro de la ciudad, cuyos fondos se desviaron a una celebración relacionada con un ente privado, y que, bueno, que ahora a él le cuesta muchísimo ir del sur donde vive al centro de la ciudad. O sea, una denuncia que fue escuchada en un sistema de altavoces en este evento, sin censura, y que es bastante subversivo. Este tipo de instalaciones se están haciendo también con Twitter. Entonces es interesante porque es simplemente enchufarte a lo que piensa la gente. Un medio abierto donde no hay restricciones, no hay censura de política o de grandes corporaciones, y que es una materia prima para los artistas súper importante. También durante las Olimpiadas de Londres, el famoso Ojo de Londres fue intervenido por una empresa llamada EDF Energy y algunos estudiantes del MIT. También un poco para, en cada noche se hacía un espectáculo donde los colores del Ojo de Londres reflejaban las emociones de los londinenses o de los turistas durante ese día. Do you know what? It's a really simple thing that EDF Energy have come up with about measuring the energy of the nation. Everybody can get involved. All you've got to do is tweet or go on Facebook, and all they get is correlated, and EDF are able to put it all up on London Eye, and at 9 o'clock at night they have a light show, and everybody can see whether we're pleased or unhappy about the days going on in the Olympics. The light show is all about the positivity about the Olympics. At the moment, about 62 or 63% of the people in Britain are really positive about it, and I suspect as we get closer to the games and we start winning a few things, that percentage is going to go right up. And as it goes right up, the light show changes every night, and hopefully it will be all gold towards the end of the games.
Y bueno, ese es otro de los usos interesantes, ¿no? ¿Qué tal si podemos mapearlo a una escala mayor? O sea, si cada vez que salimos a la ciudad podamos ver el color de un edificio y ese color del edificio refleje cómo se siente la ciudad, lejos de decir, wow, murió Margaret Thatcher, todos nos sentimos mal, vamos a bajar las banderas y tal, pero cómo se siente la gente en realidad ante eventos que ocurren en tu ciudad o en tu país, lejos de lo institucional, de lo que se impone. Entonces son intentos interesantes. Por ejemplo, CPH Signals es un proyecto en el cual se intervinieron estos faros con los que se hacían con luces, señales de Morse del puerto con los barcos que se acercaban, y fue intervenido para que tradujera, tú podías comunicarte con estos faros mediante Twitter, entonces podías enviar mensajes Morse de un extremo a otro de la costa. Entonces, si no tenías cómo tuitear en el momento, ellos tenían allí un iPad disponible para, dependiendo de tu intención, llevártelo o colaborar con el proyecto. No me había fijado que es simplemente cuerda lo que está atando el iPad. Confianza. Ok. Entonces, durante estas charlas yo sé que ha aparecido el tema de lo lúdico, de jugar, del juego, y es importante que este tipo de iniciativas no solo hablan de que podamos jugar en la ciudad, sino que también podamos jugar con ella, no en ella, sino con ella. O sea, que podamos jugar con los elementos de la ciudad desde la tecnología, que me parece realmente interesante. Y una de las personas que cree en ese tipo de cosas, muchos de ustedes lo deben conocer, que es Carlo Ratti. Él es un arquitecto que forma parte del laboratorio de Ciudad Sensible del MIT. Él cree en algo muy interesante, que es en las conexiones sociales tejidas a través de la co-creación y las relaciones humanas. Yo soy un firme creyente de que Twitter ofrece la posibilidad de lograr este tipo de dinámicas. Él tiene un proyecto súper interesante que se llama Maker Shaker, que realizó, por aquí debe estar el video, a ver si se los puedo poner. O lo dejé arriba, vamos a ver. Maker Shaker, aquí está.
Este es un proyecto que, aunque estuvo patrocinado por Coca-Cola y por Bacardi, demostraba cosas interesantes, porque era... ¿De qué se trataba esos robots que ustedes veían ahí? Bueno, se te invitaba a descargar una aplicación con tu móvil con la que podías interactuar con estos robots y tú podías pedir un trago hecho a la medida. Es decir, yo quiero un trago que sea 20% de ron, 20% de Coca-Cola, 10% de amargo de angostura, y tú le ponías un nombre a tu trago. Ese trago se llama el Félix, por ejemplo. Y estos robots te lo preparaban, te anunciaban cuando estaba listo, lo ibas a recoger. Pero lo importante no era solo eso, ¿no? de la interacción yo con los robots, sino que se creaba ese trago, automáticamente empezaba a formar parte de la biblioteca de tragos de cada aplicación, que se actualizaba en tiempo real. Entonces era una co-creación y que empezaba a formar una biblioteca colectiva de tragos. O sea, si tú veías un trago interesante, lo podías pedir de nuevo, podías crear el tuyo, y empezaba a crearse una dinámica súper interesante donde un servicio, ya sea público, en este caso privado, sabemos que es un bar, ya no crea una oferta rígida. Es decir, estos son mis tragos y esto es lo que puedes pedir, sino pide lo que tú quieras, y aparte lo que tú quieras va a definir la oferta para todos. Entonces esto es, a mí me parece un concepto súper innovador, que puede comenzar a definir a nivel de servicios públicos y privados lo que un ciudadano quiere de su ciudad, de sus tiendas, de sus servicios públicos. Cuando hemos visto, por ejemplo, lo de extraer emociones y tratar de hacer una radiografía de qué siente la gente, es inevitable para los artistas pensar en cartografías. Los artistas siempre han pensado en cartografías, en darle a los mapas otras lecturas, aparte de las meramente geográficas, y surge con Twitter la posibilidad de mapear, dado que todo el mundo tiene Twitter actualmente, y especialmente en las ciudades, como vimos, por ejemplo, en Madrid, que la mitad de la gente lo usa, es fácil comenzar a mapear cosas interesantes. Lo que yo llamaba mapeando la ciudad sensible. Por ejemplo, hay un proyecto súper interesante que se llama Twitter New York City, y es que analizando todos los tweets que se generan en la ciudad, por ejemplo, en este caso, cuando se tomó esa foto, estaba mostrando el análisis de 228,000 tweets. Estamos viendo algo interesante en Nueva York que no es sorpresivo. Hay 8 millones de tweets acumulativos en inglés, y en español la misma cantidad. O sea, se tuitea igual en español que en inglés en Nueva York. Por un tercer lugar, Japón, Rusia está por allí, Francia, Turquía, Arabia, Italia. Y hay un proyecto, de hecho lo podemos ver aquí en tiempo real, tiene una página que está incorrecta, como puedo ver. No, tengo que cerrar esto. Aquí está, Twitter New York City. Se va actualizando en tiempo real y nos permite incluso hacer zoom. Y esto nos permite ver cosas. Por ejemplo, ¿dónde están tuiteando los que hablan español? ¿Qué zonas? Aquí tenemos zonas enteramente... Aquí hay zonas latinas, habrá barrios latinos. Vemos que por acá hay una colonia portuguesa fuerte trabajando o viviendo. Tenemos, pues hay de todo. Fíjate que en el centro hay un collage de todo, pero también que hay zonas donde se tuitea en ciertos idiomas. Los españoles, los que hablamos castellano, nos estamos apoderando de Nueva York lentamente. Ellos tienen una versión... Sí, a los conservadores no les debe gustar para nada estos mapas. Esta es la versión de Londres, súper diversa también. Vemos que los rusos pintan muchísimas. Aquí, por ejemplo, hay una comunidad árabe muy fuerte por acá. Entonces es interesante porque nos permite que el mapa nos dé información adicional, información que se está construyendo en tiempo real. Cuando ocurre un evento, por ejemplo, relacionado con cierto idioma, vamos a ver allí que algo ocurre. Este es uno de los proyectos más interesantes de cartografía. Solo corre en Firefox, no sé por qué, que se llama We Feel Fine, que es un proyecto súper interesante, que está hecho en Java, lo cual causa ciertos problemas la mayoría de las veces. Y es súper útil porque nos permite saber, vamos a esperar que cargue un poquito, nos permite saber qué siente la gente demográficamente hablando. Podemos decir,
de qué país, de qué sexo, de qué rango de edades, cómo se siente la gente de esa en Twitter. Esto me pasó en la última clase, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejarlo por allí y lo revisamos más adelante. ¿Okay? Ok, entonces han surgido en algunos de los proyectos que hemos visto, por lo menos para mí, unas preguntas interesantes. Vemos que hay propuestas que no usan Twitter, sino que crean aplicaciones o webs específicas para interactuar, o números de teléfono. Es decir, bueno, yo voy a crear una instalación interactiva y yo obligo al espectador a que se descargue en ese instante la aplicación para interactuar con mi pieza, o como servicio, o como Starbucks. Entonces, cabría preguntarse, ¿por qué poner un paso adicional, una pared extra, contando con una herramienta que ya la mayoría de la gente maneja? Ya la mayoría de los móviles traen preinstalado Twitter. Aparte, ya la persona que está en Twitter tiene una red de personas a las que su actividad con esa interacción se va a ver replicada. Entonces, ¿por qué la gente sigue pensando en aplicaciones específicas? O sea, es algo que hay que cuestionarse. Yo soy un creyente de que hay que aprovechar Twitter por el público que maneja, por las redes que produce, pero siempre va a depender de cuánta exposición queramos o de cuán limitados se nos quedan esos 140 caracteres en lo que queramos hacer, ya sea para arte, ya sea para arquitectura, ya sea para servicios. Entonces es una pregunta. Y otra pregunta, más que una pregunta, es una pesadilla, es qué pasa cuando vamos en Twitter y vemos los trending topics de nuestro país o del mundo y que vemos que son estos. ¿No? La gente habla de estas cosas. Entonces es fácil perder la fe en Twitter. Decir, no quiero Justin Bieber. Entonces, es como todo, ¿no? Yo pienso que tanto en el arte como en muchas disciplinas o en muchos aspectos de la vida hay mucha basura. La masificación, la democratización hace que el fácil acceso a las herramientas genere también contenido que podemos considerar como trivial. A veces no lo es, a veces de repente me interesa saber cuánta gente está hablando de Justin Bieber para diseñar un servicio público de atención a gente que lo necesita desde el punto de vista psicológico, por ejemplo. Entonces, generalmente lo que hay que pensar es que dentro de todo ese uso siguen habiendo usos interesantes. O sea, no todo está perdido en cuanto al uso de las redes sociales se trata, y yo creo que les va a sonar como un ejemplo muy claro de ello. Este es un estudio de las redes sociales en la época del movimiento 15M. Abajo pueden ver la hora, la fecha, los hechos importantes que estaban ocurriendo.
esto sigue un poco acontecimientos que le siguen, pero lo importante es ver cómo esos días la gente se estaba comunicando por las redes sociales para ponerse de acuerdo o simplemente para comentar lo que estaba pasando. Este es un estudio que fue hecho por el Instituto Universitario de Investigación de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza. Lo pueden encontrar en YouTube. Y es un ejemplo de que pese a la banalización de Twitter, como es algo que podemos aprender por lo menos de los artistas, es que hay que apropiarse del medio. Un medio, no importa lo viciado que lo consideremos, llámese televisión, llámese cine, llámese prensa, llámese calle, llámese Twitter, hay que apropiarse de él. Hay que conformar redes, contenidos constructivos y simplemente convertirlo en una herramienta de las cosas en las que creemos o las que queremos hacer. Y me gustaría un poco cerrar esta presentación, igual al final les voy a mostrar a We Feel Fine, con dos citas que me parecen súper importantes y que pueden inspirarnos. Una es del famoso artista chino y polémico Ai Weiwei, que él dice: Twitter es mi ciudad favorita. Puedo hablar con quien quiera y cualquiera que me hable obtendrá mi respuesta. Me conocen allí mejor que mis parientes y me conocen más que a los suyos. Hay tanta imaginación flotando allí, muchas veces es casi poético. Lees una frase y puedes sentir ese tipo de brisa o de mirada. Es asombroso. Y Walter Benjamin, filósofo, un gran personaje, por lo menos para mí, para el mundo artístico, decía lo siguiente, hace mucho tiempo: los habitantes de las grandes urbes del siglo XIX no deben ser confundidos con campesinos y terratenientes trasladados a un decorado de escaparates y avenidas. La vida urbana implica una transformación antropológica profunda. La ciudad no es un paisaje más de la industrialización, sino un vector esencial de la experiencia moderna, de sus dramas, pero también de las posibilidades de emancipación que ofrece. Así como la ciudad que describe Walter Benjamin, me gusta ver a Twitter como una ciudad gigantesca a la que pertenecemos todos, no importa nuestra edad, nuestra clase, nuestro país, y pienso que como esta ciudad industrializada de la que Walter Benjamin habla, también es un vector de la experiencia moderna, de los dramas, y ofrece asimismo una oportunidad para emancipar, para democratizar y para llevar experiencias constructivas al resto de las personas. Vamos a ver si... Aquí está. Este es We Feel Fine. Al principio vemos simplemente unas bolitas flotando por allí que tienen asociadas ciertas emociones. Por ejemplo, aquí vemos los sentimientos. Están organizados por orden alfabético. Por ejemplo, gente que se siente ignorada. Quiero ver gente que se siente ignorada. Vamos a hacerlo: hombres que se sientan ignorados y que estén en sus 40, que es una edad difícil, y que se sientan ignoradas de paso en un día lluvioso. Pobres hombres. En cualquier fecha. Entonces, aquí tenemos. Está buscando sentimientos de esas personas. Si nos volvemos muy específicos, puede que no consigamos gente tan ignorada, pero lo interesante es eso, es una aplicación súper genial porque nos permite mapear sensaciones muy específicas de gente muy específica en lugares muy específicos y en años muy específicos, y nos las va a presentar en una manera, por supuesto ahorita no, por la ley de Moore no vamos a ver nada, no me va a funcionar, pero los animo que lo visiten y que de repente les sirva para es una especie de focus group en línea, en virtual, que se hace por Twitter y que va a tardar una eternidad, por supuesto. Hace tiempo que no le dan mantenimiento, de hecho todavía está hecho en Java, pero hay testigos de que funcionó una vez, por lo menos en clase, a lo mejor con un poquito más de tiempo. ¿Okay? Y tampoco hay manera de pararlo, o sea que hay que... Pero bueno, aquí como que viene, no. Entonces nada, un poco espero que estas experiencias que algunos artistas hayan hecho o citas de algunos artistas más bien les sirvan de inspiración, ya sean ustedes artistas o arquitectos o pertenezcan a ONG, para tratar de ver en Twitter un aliado más que un enemigo superficial a la hora de pensar en iniciativas
relacionados con la ciudad sensible. Y bueno, pueden conseguirme en Twitter, donde más, en esta dirección. Y bueno, me gustaría que tuvieran acceso a los enlaces a todos estos artistas y sus obras, por lo cual voy a tratar de montar la presentación en mi página web para que la tengan allí. Y nada, ha sido un placer compartir este tipo de cosas con ustedes. Y nada, no sé si tienen alguna pregunta, algo o experiencias que ustedes quieran compartir, que hayan visto por allá, por allí, que también nos puedan servir a todos. Siéntanse libres de preguntar o de compartir. Ajá. Gracias. Vale, así mejor. Desde el punto de vista de que a mí también, o sea, personalmente también me da un poco de reparo, porque 140 caracteres es como que todo se queda en blanco o negro, lo que dices es muy sentencioso, ¿no? No da lugar a los matices, pero cierto es que al final, buscando lo bueno, sin duda es un medio de expresión totalmente libre, ¿no? Y que muchas veces da miedo ver los hashtags Justin Bieber, pero al fin y al cabo es la realidad. O sea, quiero decir, en el fondo dices, sin Twitter no seríamos conscientes de la realidad, y quizás eso nos aproxima mejor a saber un poco qué ocurre y plantearnos por qué ese es el hashtag más utilizado, ¿no? Así es. Entonces, nada, sin duda que... Y todas las intervenciones artísticas, ¿no? Y la crítica que se hace al respecto me han parecido sumamente interesantes y no tenía conocimiento de ello. Y sin duda, pues tus intervenciones respecto sacramental, ese punto que intenta también quitar un poco de hierro al asunto, pero siendo crítico, ¿no? De alguna forma, decir, bueno, no nos asustemos, no nos aterremos por lo que... Bueno, lo pienso directamente con el tema de Maduro y Capriles, que era un tema que yo desde aquí ya estaba harta de que la gente me preguntara, venezolana también, que me preguntara, oír lo que decían al respecto. Pero es un tema como que ya da igual lo que estén diciendo, están nombrando uno u otro. Sí. Entonces me han gustado mucho tus intervenciones de esa forma, ¿no? Gracias, gracias. Y bueno, lo que dices es muy cierto. De hecho, el hecho de que Justin Bieber sea un tema de conversación tan presente nos habla de la sociedad en la que vivimos. Y, por ejemplo, como artistas, los artistas siempre han retratado para criticar o para reflexionar sobre por qué estamos hablando de esos temas y no estamos hablando, por ejemplo, de los derechos humanos más. Y yo pienso que creo que el artista, y es la opinión de muchos, el artista no está allí para resolver los problemas, pero sí para evidenciarlos, para que veamos, o sea, lo oculto pueda verse y se proponga como un trabajo que hacer para todo el mundo en general. Sí. Bueno. Hola, bueno, para empezar me gustó muchísimo la presentación. Gracias. Quería comentar algo y a ver qué opinas. Una cosa que me llama la atención es cómo la mayoría de los ejemplos que has presentado tratan de cómo podemos sacar de Twitter un poco el feeling, ¿no? Las sensaciones, las emociones que estamos viviendo las personas. A mí eso me parece importantísimo, sobre todo si lo confrontamos con un imaginario colectivo que hemos tenido hasta ahora con los intermediarios, grandes intermediarios como son los medios de comunicación de masa, que nos han, digamos, generado un ritmo. Yo siempre hablo de los telediarios, ¿no? Si no ves el telediario, mucha gente piensa que no estás enchufado al mundo. Entonces, si te está marcando un ritmo y de repente todo el mundo está sincronizado con unas emociones, ¿no? Que muere Margaret Thatcher, de repente tenemos que estar todos tristes, no se sabe por qué, pero que hay las Olimpiadas, tenemos que estar todos felices. Que ocurre un atentado, tenemos que tener todos el mismo sufrimiento, ¿no? Aunque haya ocurrido a miles de kilómetros de distancia. Entonces se ha generado una sincronización que está definida desde arriba, ¿no? Entonces Twitter empieza a generar otra... Entonces te quería preguntar si ves que el trabajo y la investigación desde el arte aplicado a Twitter puede tener otros caminos
si ves que en algún momento realmente se pueda generar otro ritmo, utilizando Twitter o otros social networks parecidos que nos alejen más del ritmo establecido por los grandes medios. No sé si me explico muy bien. Sí. Bueno, con respecto a lo primero, pienso que sí. El arte, el aspecto de la teoría, los teóricos del arte, digamos que recién están, esto es algo muy nuevo, ¿no? El hecho de integrar a la tecnología de una manera no simplemente el videoarte o la instalación interactiva que se mueve o hace cosas, ya enchufarnos a esta gran manantial de información y que en el fondo son personas, ¿no? Cada 140 caracteres son una persona y lo que siente o lo que piensa es algo relativamente nuevo y un poco reevalúa lo que había sido en el arte hasta el momento una instalación interactiva, donde tú tenías, por ejemplo, una pieza y esa pieza, al haber 4 personas enfrente, se reacciona de cierta manera. Ahora tienes millones y millones de personas enfrente, virtualmente. Entonces, estamos en un proceso donde se está redefiniendo la crítica y la teoría de hacia dónde van este tipo de piezas. Con respecto a lo segundo, en cuanto a que tienes toda la razón, coincido contigo, vivimos bajo unos ritmos que, así como el reloj, fue inventado para que podamos adaptarnos a los ritmos de trabajo del mundo industrializado, a la hora que hay que ir a trabajar, a la hora que hay que comer, a la hora que hay que dormir para que al día siguiente esté bien. Los medios dictan también esos ritmos emotivos, es decir, murió Lady Di, tenemos que sentirnos todos mal, aquí está Elton John de fondo, Margaret Thatcher, hay que hacer el funeral a toda hostia porque sí. Y ese tipo de cosas. Las Olimpiadas, pase lo que esté pasando, vamos a sentirnos bien. En Venezuela, por ejemplo, cuando llega, no sé, la época del fútbol, vamos a olvidarnos de la política porque tenemos fútbol, que ustedes no conocen eso, ¿verdad? Pero ese tipo de ritmos se están viendo un poco violentados por lo que ocurre en Twitter. Es decir, ya cuando una persona dice... Por ejemplo, yo soy antideportivo y que tengo la libertad de poder decir no estoy viendo el fútbol, estoy libre. Me hace encontrarme con gente de todas partes del mundo que piensa lo mismo y empieza a conformarse redes, ya sea en Twitter o fuera de ellas, gente que haya alternativas a esos ritmos y que genera sus propios ritmos. Y yo pienso que eventualmente, ya sea Twitter o otras redes sociales que van apareciendo, por ejemplo, hay redes sociales muy buenas como Goodreads, que son para lectores, gente que lee y le encanta compartir las cosas que está leyendo, y en Goodreads ocurre lo que ocurre en Twitter, que la gente tiene sus celebridades y les tuitea, las celebridades les responden y ¡oh Dios! En Goodreads ocurre desde el punto de vista de los lectores, los escritores crean sus páginas y tienen también va a existir un poco la especialización, redes sociales especializadas, por ejemplo en crowdsourcing, en financiamiento hay varias, en España hay varias iniciativas súper buenas y yo pienso que esas comunidades van a crear sus propios ritmos, independientemente tanto de los medios de comunicación o de las instituciones como del comercio. Se están creando iniciativas, por ejemplo, como el crowdfunding, que yo no tengo que depender de una editorial o de una empresa gigantesca para sacar mi juego o mi libro, simplemente necesito gente que tenga fe en ello. Y yo pienso que Twitter es uno de los pioneros en eso, en que podemos separarnos de esos ritmos y generar nuestros propios ritmos. Bueno, yo creo que lo que pasó el 15M es un buen ejemplo, ¿no? De cuán separados estaban las redes sociales de lo que se estaba hablando en los medios. Yo pienso que yo le tengo mucha fe a eso, al hecho de que pudiéramos, lo genial es eso, como comunidad globalizada, no ritmos, sino ritmos globales de sentirnos, que bastante falta hace en estos tiempos. Sí, hola, solo una cuestión técnica, una pregunta técnica que me ha suscitado cierta curiosidad, el no ver en ningún momento todas esas estadísticas el chino. Entonces quería saber simplemente si los 140 caracteres tienen que ser digamos, de letras arábigas, porque si fueran en chino a lo mejor sería casi un artículo de periódico lo que se podría escribir. ¿Y por qué no aparece el chino en ningún no idioma? No aparece el chino porque les tenemos cierta envidia, porque con 140 caracteres ellos pueden decir... Pero se pueden escribir... Sí, yo creo que desde el punto de vista técnico el carácter chino se cuenta como un carácter. Entonces, obviamente la llevan robada, como decimos nosotros.
Y sí, y de hecho, tú sabes que en China pasan fenómenos súper extraños, como que ellos crean sus propias redes sociales, ellos son muy nacionalistas y ellos tienen su propio Twitter, por ejemplo, así como... duplicado, ¿no? Un clon, vamos. Sí, estoy igualito, pero es suyo. Pero también no sé si habrá algún tema político, económico allí, pero es como en Brasil, por ejemplo, Brasil, la red social Orkut, que por lo menos en Venezuela murió al nacer, prácticamente ellos la siguen usando. O sea, cada país también excentricidades en cuanto a uso de redes sociales, ¿no? China es uno de ellos. Allá atrás. No había pensado eso de los chinos. Tienes toda la razón. Sí, pero es básicamente por ello. Ajá. Yo quería preguntarte sobre todo por el tema de la imagen, haciendo referencia a la primera obra que nos han enseñado, la de la caja de Pandora. ¿Qué pasa con todas las imágenes que están en Facebook, Twitter, Twenty? ¿Esa autoría o esos derechos de imagen que tú la vuelvas a publicar? Ajá. ¿O esas nuevas experiencias que están pasando el hashtag que hemos visto de Comi, en cantidad de imágenes que se están subiendo y que se están creando a partir de que tenemos Twitter o tenemos Facebook en nuestro móvil y creamos nuevas imágenes de nuevos momentos? Sí, ese es un tema súper importante y da para una discusión súper extensa porque, por ejemplo, Facebook tiene una política bastante, ¿cómo diríamos?, bastante oscura con las imágenes, ¿no? Con la autoría. Esas imágenes pasan a ser nuestras, entre comillas, pero Facebook tiene todo el derecho de utilizarlas dentro del portal y eso le da derecho, por ejemplo, a utilizarlas para publicidad. Por ejemplo, subes una foto tuya con una Coca-Cola y de repente no te asombre que un amigo te vea como que toma Coca-Cola y tu foto. Son tuyas, claro, y pueden aparecer en Facebook, pero ¿en qué parte de Facebook? ¿En algo relativo o fuera de contexto? Instagram tuvo un caso súper interesante donde el poder de la gente tuvo un efecto positivo. Ellos cambiaron sus cláusulas de privacidad. Ellos dijeron, bueno, las fotos a partir de ahora que subas a Instagram van a poder ser usadas por nosotros y vendidas en un marco bastante tal para publicidad. Y bueno, causó en Twitter principalmente un debate perdieron cuentas de gente que cerró sus cuentas y se vieron forzados a volver a sus políticas de privacidad originales, porque la gente ya se está dando cuenta. Antes subíamos lo que fuera. Tenemos una presentación, la subimos, un zip, lo que sea. O sea, nuestra privacidad... claro, veníamos de un mundo donde metíamos las cosas en nuestra computadora, las pasábamos a la de nuestros amigos. Internet nos sorprendió un poco desprevenidos, pero ya la gente está empezando a valorar poco a poco lo que significa autoría y privacidad. Y por eso surgen las iniciativas de Creative Commons y ese tipo de cosas, porque tampoco queremos caer en el copyright bastardo que rige ahorita nuestras vidas, pero ya la gente está empezando a pensar en Creative Commons. Y la mayoría de los servicios incorporan la opción para que tú explícitamente digas, sí, me suscribo a Creative Commons, que es decir, tú puedes usar mi trabajo siempre que el trabajo que tú generes con eso también sea Creative Commons, que no sea comercial, lo puedes cambiar, puedes remixearlo. Entonces, estamos viviendo una época clave en ese tipo de aspectos. Y bueno, nada, con Alma.jp, que es la caja de Pandora que tú mencionas, yo básicamente allí sí estaba haciendo una apropiación salvaje y un poco peligrosa desde el punto de vista artístico, porque esa gente no sabía que lo estaba haciendo y yo no les pedí permiso, muchos no se enteraron y creo que al salir de aquí voy a cerrar el blog por si acaso, pero sí, ¿no? Son ese tipo de temas éticos que hay que comenzar a pensar como colectivo, como grupo ahorita para el futuro. Gracias. Te quería preguntar porque hace 2 respuestas atrás mencionaste Goodreads, mencionaste el crowdfunding después, sí. Ahora mencionas el caso de Instagram. Quería preguntarte qué piensas de los grandes monopolios que se están generando alrededor de eso, porque Goodreads la acaba de comprar Amazon. Sí. El problema de Instagram pasó cuando lo compró Facebook. Así es. Y esto no tiene nada que ver con crowdfunding. Entonces, ¿cómo ves tú estos encuentros y que de la gran diversidad de redes que hay, al final, poco a poco los grandes monopolios la siguen absorbiendo, ¿no? Entonces, sí. No sé cuál es tu opinión respecto a todo esto. Bueno, yo creo que va a pasar como todo, como por ejemplo el mundo de la música. ¿Qué pasa cuando un artista que amábamos se vende, ¿no? Cambia. ¿Qué pasó cuando Checo de tener los pies descalzos al cabello teñido y hablar en inglés, ¿no? Yo pienso que
pasamos al siguiente artista, ¿no? Al siguiente artista que nos parezca sincero, que nos parezca que es parte de nosotros. Y yo creo que va a pasar con esas redes sociales. Cuando Goodreads nos parezca que ya está vendiendo nuestra data o que ya es comercial, siempre habrá un geek por allí que inventará un servicio genial, mucho mejor, que se mueva mucho mejor socialmente, y pasaremos a ello. O sea, yo recuerdo que yo era usuario de Hotmail y cuando surgió Gmail me pareció un poco más, no sé, menos corporativo, más útil, me pasé a Gmail y bueno, Google ya con sus Google Glasses me está empezando a dar un poco de repelús realmente lo que va a pasar. O sea, yo no me imagino, curiosidad, una curiosidad morbosa, una curiosidad de friki de Star Wars que soy, de qué se sentirá llevarlos, pero de pensar, por ejemplo, a tener toda mi vida allí en vivo y un computador registrando todo lo que haga, incluyendo idas al baño o cosas un poco más íntimas, ya me da miedo. O estar rodeado de drones que me están filmando o que me están analizando. Entonces llegará el momento en que Google nos asuste y migraremos a algo open source. Y yo creo que esa libertad de movernos es la que va a dictar eso, ¿no? Un poco, ellos pueden comprar y nosotros podemos crear. Voy a dar paso a la última pregunta. Si tenéis más preguntas podéis hacerlas por Twitter también. Bueno, Félix, gracias por la presentación. Y mi pregunta en realidad va también muy en relación a las últimas preguntas, ¿no? Porque es como un panoptismo, ¿no? Lo que estamos viendo a partir de las redes sociales. Igual me estoy refiriendo más a Facebook. Pero claro, tú recomiendas que utilicemos las redes que ya existen y que funcionan, pero no debemos olvidar de que, por ejemplo, Twitter o igual más Facebook, en realidad son una plataforma privada que tiene publicidad, que usa nuestros datos y que todo lo que generemos ahí en realidad puede acabar en manos de quien nosotros menos queremos que acabe, ¿no? Entonces, esta doble utilidad, ¿no? Por una parte estamos usando Twitter para la revolución, pero por otra, los que quieren saber más sobre la revolución, pues lo usan, o no revolución, o vendernos Coca-Cola, lo que sea. Claro, claro. Sí, bueno, no deberíamos confundir un poco lo que es Twitter, que es más para publicitar con, por ejemplo, hay herramientas súper útiles. Por ejemplo, está Tor, que es una herramienta que nos permite, por ejemplo, encriptar mensajes de correo o crear comunicaciones en grupo encriptadas, que bueno, que obviamente habrán casos de organización donde no nos conviene que ni los medios ni por ejemplo, las instituciones usen esos mensajes. Pero desde el punto de vista de masificación, por ejemplo, tú puedes establecer una red encriptada, pero ¿cómo haces que el contenido de esa red encriptada llegue a todo el mundo? ¿Cómo obligas, por ejemplo, a gente que instale ese software de encriptamiento? Yo pienso que hay herramientas para todo. Sí es verdad, por ejemplo, yo soy un defensor de Twitter, no de Facebook como tal, como herramienta de difusión. Yo me inclino más por Twitter. Y te diría eso, hasta el momento Twitter no nos ha demostrado, por ejemplo, los casos de censura de Twitter son contados y han sido a tiempo, digamos que evidenciados, y ellos han tenido que reconsiderar. Entonces todavía sigue siendo esa isla en medio de las corporaciones que podemos seguir utilizando. Pero sí hay herramientas, por ejemplo, que nos permiten organizarnos y escapar, por ejemplo, de las escuchas por Internet, la versión de las escuchas por Internet. Tor recomiendo que echen un vistazo, busquen en Google qué es Tor y cómo pueden comenzar a utilizarlo para comunicaciones que ustedes consideren sensibles. Tampoco lo estoy incitando a que hagan cosas contra la ley, pero estamos claros de que hay organismos que están escuchando y están escuchando lo que dicen los jóvenes para actuar de acuerdo a ello. Pero sí, o sea, es un arma de doble filo. Yo creo que es como todo, es como el arte. Vas a tener gente que lo va a utilizar para enviar mensajes conservadores o mensajes que las fuentes del dinero quieres que tú hables de ciertas cosas, y hay otros a los que les incomoda. Entonces yo creo que Twitter es eso, es ese pincel con el que por el momento es gratuito, por el momento podemos usarlo como nosotros queramos, y bueno, cuando ocurra en el que Twitter deje de sernos útil, espero yo que ya haya algo que lo sustituya, pero con el mismo espíritu, con el espíritu de acceso libre, con el espíritu de... Me parece que el de la puntualidad de los 140 caracteres ha ayudado mucho
a masificarlo. Y nada, esperemos que siempre podamos crear, y que siempre podamos contar con Internet para difundir las cosas que creamos libremente. Muchas gracias, Félix.